Después de los comienzos de Jesús en Judea y la región del Jordán, la siguiente sección principal que el Evangelio de Lucas reporta es el ministerio de Jesús en Galilea. Esta sección se extiende desde el capítulo 4, versículo 14, al capítulo 9, versículo 50. En esta sección de su Evangelio, Lucas reportó muchos ejemplos del poder milagroso de Jesús y de la predicación del Evangelio a fin de probar que Jesús era el Salvador ungido por el Espíritu que había sido prometido en el Antiguo Testamento. La narración de Lucas describiendo el ministerio de Jesús en Galilea puede ser dividido en 5 partes. Primero, el sermón de Jesús en Nazaret. Segundo, sus enseñanzas y milagros. Tercero, la distinción entre los roles de Jesús y Juan el Bautista. Cuarto, enseñanzas y milagros adicionales de Jesús. Y quinto, la preparación de los 12 apóstoles de Jesús para el ministerio. Observaremos cada una de estas secciones, comenzando con el primero, el sermón de Jesús en Nazaret, en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 30. Los 3 evangelios sinópticos enfatizan los poderosos milagros de Jesús y la proclamación del evangelio durante su ministerio en Galilea. La presentación de Lucas es distinta porque introduce esta etapa del ministerio de Jesús con el primer sermón del Señor, en su pueblo natal, Nazaret. Lucas reportó que Jesús estaba en la sinagoga en el día de reposo y que le dieron un rollo de Isaías. Así que Jesús leyó Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, y entonces él hizo una proclamación sorprendente. Escuchemos lo que Jesús leyó y dijo en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, lo que Jesús estaba diciendo era que algo que se había previsto con anticipación en el Antiguo Testamento ahora se estaba realizando. Y esa fue toda la idea del jubileo, que en el año 49 o 50, dependiendo de cómo se calcule, el Israel del Antiguo Testamento tenía que liberar a las personas de sus deudas y restaurarlos a sus tierras ancestrales, a las tierras de sus tribus que sus familias habían recibido durante los días de Moisés y Josué. Y si pensamos en el Éxodo como el evento importante de redención en el Antiguo Testamento, tenemos que entender que el jubileo era una importante provisión de Dios para la restauración. Porque mientras nosotros vivamos en un mundo caído, la redención vendrá a salvarnos, y la restauración es parte de la redención de Dios. Así Jesús se dispone a mostrar los signos de este jubileo. Él está liberando gente de la opresión de los demonios, liberándolos de la estigmatización social o la clasificación social, y restaurándolos hacia Dios, su Creador y Padre. Isaías profetizó que la venida del reino de Dios resultaría en la salvación de todo su pueblo fiel. Jesús proclamó que ese día había llegado. Esta cita expresa el modelo básico de Lucas para interpretar el ministerio entero de Jesús. Él era el Mesías o el Cristo, el Salvador profetizado en el Antiguo Testamento, que manifestaría el reino de Dios en la tierra, trayendo salvación a su pueblo. Después de relatar el sermón de Jesús en Nazaret, Lucas reportó varios ejemplos de las poderosas enseñanzas y milagros de Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 31, al capítulo 7, versículo 17. En esta sección, Lucas demostró que Jesús realmente era el Mesías porque él estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Jesús liberó a un hombre de un espíritu inmundo en Lucas capítulo 4, versículos 31 al 36. Él realizó la sanación de muchas personas en el capítulo 4, versículos 38 al 42, y llamó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11.
Y encontramos un patrón similar en los versículos que siguen, donde sana a un leproso, en el capítulo 5, versículos 12 al 15, y en el que sana a un paralítico, en el capítulo 5, versículos 17 al 26, seguidos por el llamado de Leví o Mateo a ser su discípulo, en el capítulo 5, versículos 27 al 32. El mismo tipo de patrón se repite en los siguientes versículos también, pero en lugar de sanidades, Lucas registró enseñanzas de Jesús. En el capítulo 5, versículos 33 al 39, Jesús enseñó que su presencia física debería terminar el ayuno y traer regocijo. En el capítulo 6, versículos 1 al 11, Jesús enseñó sobre el día de reposo, que es para sanar y salvar vidas. Y en el capítulo 6, versículos 12 al 16, Él seleccionó a 12 de sus muchos discípulos para convertirse en sus apóstoles especiales, a quienes les fue asignada la tarea de establecer un nuevo orden para Israel. A través de estos milagros y enseñanzas, Jesús demostró que Él realmente era el Mesías profetizado por Isaías, porque Él trajo el favor del Señor en forma de sanidad y libertad de opresión. Enseguida, Lucas registró un sermón muy largo que Jesús pronunció en Lucas capítulo 6, versículos 17 al 49. Este sermón es generalmente llamado el Sermón de la Llanura de Jesús, y este tiene muchas similitudes con su Sermón del Monte en Mateo capítulos 5 al 7. Un contraste interesante entre Mateo y Lucas es el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5 al 7 y lo que se conoce como el Sermón de la Llanura en Lucas capítulo 6. Esto causa una discusión sin fin. ¿Son estos una misma cosa o diferentes? Yo creo que hay que decir dos cosas. Primeramente, sabemos que estamos tratando con un pequeño extracto de lo que Jesús dijo en esa ocasión. Leer Mateo 5 al 7 tarda unos 40 minutos para leerlo en voz alta. Jesús está hablando por horas y horas, y su enseñanza no se puede comprimir. Estamos tratando con extractos. ¿Estamos hablando del mismo extracto? Creo que probablemente sí. También, si conocemos la geografía de esa área, hay colinas justo detrás de Capernaum y podemos ver esas colinas y decir, Jesús se sentó y la gente estaba en una colina. Pero, en otro sentido, si observamos, es en realidad un descenso lento de roca volcánica, bajando desde sobre 3.000 pies del nivel del mar. Y observamos eso desde la distancia. Tenemos realmente toneladas de lo que llamaríamos llanuras. Están en pendiente y están en una colina. Yo diría el Sermón del Monte, Jesús está sentado en el monte, y el Sermón de la Llanura es la misma cosa. Es un lugar plano. Y creo que hay un punto final aquí. Lucas quería darnos la impresión de un Jesús accesible, así que describe esto como Jesús estando en la llanura, Él está con nosotros. Mateo quiere que veamos que Jesús es autoritativo, Jesús en la montaña como Moisés en el monte Sinaí, y creo que podemos tener ambas respuestas. En el Sermón de la Llanura, Jesús enfatizó el mismo gran cambio que Isaías había profetizado. Los pobres serán bendecidos, los hambrientos serán saciados, los que lloran reirán. Dios bendecirá a los indefensos. Las buenas nuevas fueron un paso más allá. Jesús llamó a los que han sido bendecidos a seguirlo y a vivir según los estándares y valores del reino de Dios, que son muy diferentes a los estándares terrenales. Por ejemplo, los llamó a amar a los extraños e incluso a sus enemigos, en contraste a los valores del mundo que nos dicen que debemos ser cautelosos con los extraños y que odiemos a nuestros enemigos. El mensaje del reino no es solo de bendición, sino también una responsabilidad ética. Después del Sermón del Monte, Lucas concluyó esta sección con más evidencias de que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Jesús sana al sirviente del centurión en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Y en el capítulo 7, versículos 11 al 16, Él resucita al hijo muerto de la viuda de Naín. El siguiente relato de Lucas sobre el ministerio de Jesús en Galilea es un grupo de historias que giran alrededor de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 7, versículos 18 al 50. Después del encarcelamiento de Juan el Bautista, él envió a algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús si él en realidad era el Mesías. Y Jesús contestó recordándoles a ellos lo que él había hecho. Los milagros de Jesús y la predicación claramente cumplieron las profecías de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2,
y por lo tanto, probaron que Jesús realmente era el Mesías. Escuchemos lo que Jesús dijo a los mensajeros de Juan en Lucas capítulo 7, versículo 22. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús continuó afirmando que Juan era el más grande de los profetas, pero aún Juan no era mayor que la persona más pequeña en el reino de Dios. Y Lucas remarcó este punto en el capítulo 7, versículos 47 al 50, explicando que Jesús en realidad perdonó los pecados de la mujer inmoral que lavó sus pies. Juan había bautizado gente arrepentida como una súplica a Dios por el perdón, pero Jesús convirtió el reino en una experiencia real al perdonar los pecados, sanar enfermos y predicar el Evangelio a los pobres. Después de estas historias que giran alrededor de Juan el Bautista, Lucas registró más de las enseñanzas y milagros de Jesús en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 56. En estas enseñanzas y milagros adicionales, Jesús se enfocó en las buenas nuevas del reino. La parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 15, y la parábola del candelero en Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18, describen la importancia de responder al mensaje del reino en fe y obediencia. Y él repitió estos mismos temas en Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21, cuando dijo que su verdadera familia eran aquellos que escuchaban y obedecían la palabra de Dios. Entonces, en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 56, Lucas registró varios milagros que confirman y demuestran la salvación que Jesús estaba ofreciendo. Jesús calmó la tormenta, echó fuera un demonio, sanó a una mujer enferma y resucitó a una niña de la muerte. Finalmente, Lucas concluyó su relato del ministerio de Jesús en Galilea, reportando la preparación de los 12 apóstoles de Jesús para el ministerio, en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 50. Primero, en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 9, Jesús envió de misión a sus 12 apóstoles a sanar y a predicar el Evangelio. Estos eran los mismos hombres que él había apartado en Lucas capítulo 6. Entonces, les demostró su poder alimentando 5,000 personas en el capítulo 9, versículos 10 al 17, enseñando a sus apóstoles a confiar en su poder y provisión. Y estas preparaciones culminaron en Lucas capítulo 9, versículos 18 al 27, donde los apóstoles confesaron que Jesús era el tan esperado Mesías o Cristo. Lucas concluyó esta sección con varias historias acerca de la preparación que Jesús continuó dando a sus apóstoles para el ministerio, especialmente el ministerio que ellos tendrían después de que Él ascendiera al cielo. Jesús fue transfigurado ante Pedro, Jacobo y Juan en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, donde el Padre habló desde el cielo para confirmar su compromiso con Jesús. Entonces, Jesús realizó un exorcismo extremadamente difícil en el capítulo 9, versículos 37 al 45, y enseñó sobre la grandeza del reino en el capítulo 9, versículos 46 al 50. En todos estos relatos, Jesús preparó a sus discípulos para reconocer su autoridad, para confiar en su poder y para ministrar como humildes servidores en su nombre, por lo que iban a ser líderes efectivos de su reino en la tierra,